el suelo por su greña larga, su pelo largo que tenía, y ahí lo agarró Joab y lo mató, ensartándole unos dardos en el corazón. Vienen las nuevas al rey David. Él quería saber qué había pasado en la guerra, cómo estaba todo. Y su preocupación era esta, y decía, de esta manera, el joven Absalón está bien, o sea, su hijo. El joven Absalón, en otras palabras, mi hijo está bien mi hijo, ¿cómo está mi hijo? Y cuando el etíope le dio las nuevas y le dijo de esta manera, dice, como aquel joven sean los enemigos de mi señor, el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Inmediatamente aquí David entendió que su hijo había muerto. Aquí entendió que no eran buenas nuevas, que no era una buena noticia. Y es cuando él empieza a llorar, y él empieza aquí a llorar y a sufrir, a clamar y a decir, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que yo muriera en lugar de ti? Absalón, hijo mío, dolor, tristeza por la muerte de un hijo. El clamor, vamos a ver entonces el clamor y dolor por la pérdida de un hijo. En primer lugar, hay un gran llanto, hay lágrimas. Mire lo que dice en el 2 de Samuel 19, versículo 1. Dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. El rey está llorando, el rey está clamando, el rey está haciendo duelo por la muerte de su hijo Absalón. Siempre la muerte de un hijo nos va a traer un gran llanto, la pérdida de un hijo nos va a traer un gran llanto, un gran dolor en nuestro corazón. Hay tristeza, hay dolor, hay lágrimas por la pérdida de un hijo. Pero también dice ahí la Biblia, hay un gran dolor, no solamente un dolor, un gran dolor. 2 de Samuel 19, versículo 2 dice, y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. No solamente hay un gran llanto, hay lágrimas, pero también hay dolor por la muerte de un hijo. Claro que sí, los hijos son algo especial. Dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Hay un gran dolor por la muerte, por la pérdida de un hijo. Y muchas veces no tiene que morirse el hijo para tener un gran dolor. Pero ¿qué de aquel padre que su hijo se le va de la casa y ya no quiere nada, ya no quiere estar en su casa? Hay dolor, hay tristeza, hay lágrimas. Pero también hay un gran clamor por la muerte de un hijo. Mire versículo 4 del capítulo 19 de 2 de Samuel. Dice, mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, un gran clamor por la muerte de un hijo. Ahí está el rey clamando, gritando, llorando, con gran dolor, hijo mío, Absalón. Y le repito, yo creo que yo no podría decir que yo entiendo el dolor, el clamor del rey, pero lo que sí sé es que hay mucho dolor, hay mucha tristeza cuando un hijo que uno ama muere, cuando un hijo que uno ama se pierde. Y hay una gran turbación también. En 2 de Samuel 18, versículo 33 dice, entonces el rey se turbó, note, se turbó, y subió a la sala de la puerta y lloró. Y él lo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Hay una gran turbación, se turbó el rey por la muerte de su hijo. Pero también hay un gran deseo de querer morir en lugar de su hijo. Dice, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío. Los hijos, hermanos, le repito, son algo especial. Los hijos nos van a traer grandes satisfacciones, pero también nos pueden traer grandes tristezas, dolor y lágrimas. Yo he visto madres llorar, sufrir en una situación así. Cuando un padre pierde a un hijo, cuando una madre pierde a un hijo,
La verdad es que muchas veces nosotros no tenemos ni palabras para poder consolar a ese padre o a esa madre que gime, que llora, que clama con gran dolor, con gran tristeza, con grandes lágrimas. Muchas veces confieso que algunas veces uno no tiene ni palabras para poder consolar. Usted dirá, sí tiene la palabra de Dios, es cierto, tenemos la palabra de Dios. Pero créame que uno mira la situación tan difícil que algunas veces no haya ni qué decirle, no haya ni cómo consolar a una madre que se le ha muerto un niño, a un padre que se le ha muerto un hijo. Hay gran dolor, hay gran llanto, hay gran clamor por la muerte de un hijo. Llega uno a pensar, un padre llega a pensar que mejor hubiera muerto él y no su hijo. Eso es lo que pensó el rey David. ¿Quién me diera, dijo, que muriera yo en lugar de ti, Absalón? Hijo mío, hijo mío. Gran dolor, gran clamor por la pérdida de un hijo. Le repito, los hijos son algo especial en nuestra vida. A los hijos los llevamos en el corazón. Aun cuando nuestros hijos no se porten bien, aún así duele cuando algo les pasa. Absalón no estaba haciendo las cosas bien. Absalón se había rebelado en contra de su padre, le quería quitar el trono. Absalón hizo cosas malas, dañando, lastimando a su padre. Se metió con sus mujeres. Ahí todos miraron, se dieron cuenta, para hacerse más abominable ante los ojos de su padre. Absalón quería matar a su propio padre. Buscaban la vida de David, buscaban la vida del rey, para entonces confirmar su reino, para tomar el lugar de su padre, para ser rey de Israel. Absalón tenía un perverso pensamiento, deseo de querer quitarle la vida al rey y tomar su lugar. En otras palabras, quería matar a su propio padre, buscaban la vida de su padre. Pero aún así, con todo esto, el padre llora por la muerte de su hijo. Aun cuando el hijo no era el hijo que uno quisiera tener, no era el buen hijo, era un hijo malo, perverso, rebelde, que astutamente empezó a ganarse la gente, a poner a la gente en contra del rey, en contra de su mismo padre. Aún así, con todas estas cosas malas que hizo Absalón, el padre llora. El padre dice, Absalón, hijo mío, Absalón. Un padre tiene a sus hijos en el corazón, ama a sus hijos. Y algunas veces, a lo mejor usted me entiende, no sé, tal vez usted dice, yo tengo un hijo rebelde. Yo he visto, le digo, he visto madres llorar, he visto padres llorar. Hay un gran dolor. He visto, hay una hermana que cómo llora, cómo sufre por su hija que no anda haciendo las cosas bien. Hay un padre que llora y se lamenta y desea con todo su corazón la conversión de su hijo, que se convierta a Dios, que deje el pecado, que deje la droga, que deje su rebeldía y se convierta a Dios. El padre ama a su hijo, aunque su hijo no ande en buenos pasos. No hay duda que David fue un buen rey, hombre valiente de guerra, pero como padre cometió muchos errores. Se sentía culpable por la muerte de su hijo Absalón. Absalón se amargó, se resintió en contra de su padre, pensó que su padre no lo amaba y terminó haciéndose enemigo de su padre, persiguiéndolo para matarlo y apoderarse del reino. Pero la pregunta es, ¿qué provocó la amargura y odio de Absalón hacia su padre? ¿Qué hizo David que no logró tener el corazón y el amor de su hijo? Muchas veces las lágrimas ciertamente son de clamor y dolor por la pérdida de un hijo, pero también en muchas ocasiones el dolor y las lágrimas son de remordimiento por una conciencia intranquila. Remordimiento por una conciencia intranquila. Hay padres, hay hijos que lloran ante la tumba de su madre o de su padre. Y no es dolor solamente de tristeza, sino muchas veces de remordimiento, llorando ante la tumba de esa mujer, de esa madre que él nunca miró, que nunca cuidó, que nunca le llamó, que nunca la protegió, que nunca tomó tiempo para hacerla sentir bien. Hay un montón de hijos ingratos, malagradecidos,
aquí en Estados Unidos que tiene a sus padres en su país y no les llaman, no les hablan por teléfono, no les mandan un poco de dinero, allá está la madre, allá está el padre, ancianito sufriendo, mendigando pan y unos hijos aquí que no se acuerdan de ellos. Y cuando reciben la llamada, ha muerto tu padre, ha muerto tu madre, ahí están las lágrimas, ahí está el dolor, pero dolor y lágrimas de remordimiento por una conciencia intranquila. ¿Por qué no le hablé? ¿Por qué no la visité? ¿Por qué no le mandé un poco de dinero? ¿Por qué no cuidé a mi madre? ¿Por qué no cuidé a mi padre en sus últimos años de vida? Remordimiento y una conciencia intranquila que no dejan en paz a una persona. Creo que también ese fue el caso del rey David. El rey David sabía que él no había sido un buen padre. Digo, fue un buen rey, fue un hombre valiente, un buen hombre de guerra, pero como padre no le podemos dar una buena calificación. Como padre, David cometió muchos errores y los errores se pagan caros. Tal vez él llegó a pensar que Absalón murió y que él tuvo culpa porque su hijo murió. Y le voy a enseñar en esta mañana que realmente yo creo que David tuvo mucha culpa por la muerte de su propio hijo. Y ahí lo vemos llorando, gritando, clamando, Absalón, hijo mío, Absalón. Vamos a ver algunas cositas. ¿Qué hizo David que no logró tener el corazón ni el amor de su hijo? En primer lugar, mire, David provocó a ira a su hijo Absalón. Mire, en 2 de Samuel 13, versículos 21 al 22, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel 13, dice la palabra del Señor de esta manera. ¿Qué fue lo que logró? ¿Qué hizo David para no ganarse el amor ni el corazón de su hijo? Dice, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Cuando David se dio cuenta de que Amnón, hermano de Absalón, violó a Tamar, hermana de Absalón, ¿sabe qué hizo? David no hizo nada. No aplicó disciplina a su hijo Amnón, que había violado a su hermana Tamar, hermana de Absalón. Absalón se molestó, se enojó mucho que su hermano Amnón violó a su hermana Tamar, y David no hizo nada. Absalón aborreció a su hermano y terminó matándolo a Amnón, mandó matar a su hermano Amnón. David supo la razón por la cual Absalón mandó matar a su hermano Amnón. Ahí en el capítulo 13, versículo 32, ya lo sabía, lo supo. El problema es que David, cuando Amnón violó a Tamar, no hizo nada. Y mire, hermanos, cuando nosotros no aplicamos disciplina, vamos a provocar enojo, vamos a provocar ira. Dice la palabra de Dios, ahí en 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 32, dice, por tanto ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice, todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y dice la palabra de Dios, pero esto se sabía por lo que había hecho Amnón con su hermana Tamar. Mire hermanos, Absalón se enojó, se molestó de que el rey David no había hecho nada cuando Amnón había violado a su hermana Tamar. Muchas veces, hermanos, provocamos a ira a nuestros hijos. Y no solamente de esta manera, pero una disciplina no adecuada trae como consecuencia que provoquemos a ira a nuestros hijos. Un hijo me dijo, mi padre, cuando tenía que regañarme o castigarme no lo hacía, y cuando no tenía que hacerlo lo hacía. Ahí tenía su corazón lleno de enojo, lleno de amargura, lleno de ira en contra de su propio padre. David provocó a ira a su hijo Absalón. Pero David también perdió su autoridad moral por el pecado que tuvo con Betsabé. ¿Sabe cuáles son uno de los problemas? ¿Por qué a veces no podemos aplicar disciplina? Porque como dicen por ahí vulgarmente, tenemos cola que nos pisen. ¿Cómo le va a llamar la atención David a Amnón cuando
Amnón le podría decir, pero padre, ¿tú quién eres para